Hola queridos estudiantes, bienvenidos a esta cápsula informativa de la prueba de transición de lenguaje. Los temas a abordar en esta presentación son los elementos fundamentales de la prueba de transición, una descripción del nuevo sistema de la prueba de transición, competencias y habilidades que se incorporarán, competencias y estrategias que se medirán en esta prueba, selección de textos a considerar en esta evaluación, dimensiones de la prueba de transición, textos de referencia, ejemplos y claves para prepararte. Estos temas serán abordados en 2 videos. Bien, los elementos fundamentales de la nueva prueba de transición son 4: lectura, comprensión, estrategias y vocabulario. Entendiendo a la lectura como un proceso interactivo complejo en el que intervienen factores relevantes para el desarrollo de cualquier aprendizaje en los estudios superiores. Entendiendo a la comprensión como el resultado del proceso de integración de elementos propios de un texto elegido con las estrategias lectoras que se evaluarán. Definiendo a las estrategias como procedimientos o mecanismos de carácter cognitivo que utilizan los y las postulantes para comprender un texto. Además, esta prueba considera el vocabulario como un elemento esencial para la comprensión lectora. Es por esto que se incorporan preguntas específicas asociadas a la interpretación del sentido de este vocabulario en el texto. En cuanto a lectura, esta prueba está referida al eje de lectura de séptimo a segundo medio. ¿Qué quiere decir esto? Que se medirán los objetivos de aprendizaje en el área de lectura desde séptimo a segundo medio. Y también los objetivos de aprendizaje en cuanto a comprensión en los niveles de tercero y cuarto medio. En cuanto a las estrategias o procedimientos cognitivos que mide la prueba, estas se agrupan en 3 conjuntos de habilidades. El primero es rastrear, localizar. El segundo, relacionar, interpretar. Y el último, reflexionar, evaluar. Como dijimos, el dominio léxico se concibe como un elemento esencial para la comprensión lectora. ¿Ya? Por lo tanto, se incorporan o se mantienen en realidad ejercicios de vocabulario contextual. Bien, ¿qué características tiene esta nueva prueba? En primer lugar, se redujo a 65 el número de preguntas. Se ajustó el temario, haciéndolo más acotado. Se incorporó la medición de competencias, algo que se había pedido mucho. Se eliminó además, y esto ustedes lo sabían, 1/3 de los contenidos o secciones, dejando fuera todo el ítem de indicadores de producción de texto, los conocidos conectores y plan de redacción. Una novedad es que el tipo de pregunta sigue siendo de selección múltiple, pero ahora está la posibilidad de que haya solo 4 opciones. Y también preguntas que mantienen las 5 opciones como la prueba anterior. Dijimos que el número de preguntas totales de la prueba es 65, pero para el cálculo del puntaje solo serán 60 preguntas. ¿Por qué? Porque el resto de las preguntas son preguntas de pilotaje. Las preguntas de pilotaje son preguntas que se incorporan en la prueba para probarlas, para ver cómo funcionan, cómo reaccionan, entre comillas, los estudiantes frente a esos estímulos. Obviamente, nadie sabe cuáles son. Revisemos ahora las competencias o habilidades que mide la prueba. En cuanto a la estrategia de rastrear, localizar, se halla una habilidad, que es la de identificar. Identificar es reconocer información, elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico o literarios presentes en el texto.
Preguntas que corresponden a esta habilidad podrían ser, por ejemplo, ¿qué enunciado corresponde a un hecho o a una opinión? ¿Qué enunciado, por ejemplo, es la tesis del texto? ¿Qué recurso literario se empleó? ¿Qué figura literaria se empleó en esta frase? ¿Cuáles marcas textuales permiten reconocer, por ejemplo, al narrador, al hablante lírico, al hablante dramático, etcétera? En cuanto a la estrategia de relacionar-interpretar, encontramos 4 habilidades: relacionar, sintetizar, inferir e interpretar. En un texto, cuando estamos aplicando la habilidad de relacionar, estamos estableciendo conexiones entre 2 o más partes de un texto. Por ejemplo, puede ser establecer una relación entre 2 párrafos de un texto, o algo más complejo, establecer una relación con otro texto que tenga alguna relación de intertextualidad con lo leído. La habilidad de sintetizar es determinar la idea o las ideas centrales de un texto o de un fragmento de este para elaborar una reformulación del contenido original. Típica pregunta: ¿cuál de las siguientes alternativas sintetiza el párrafo 1? Cuando hablamos de la habilidad de inferir, estamos hablando de la idea de derivar información implícita desde la información explícita contenida en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que, entre comillas, vamos a estar elaborando suposiciones a partir de los datos que vamos a extraer del texto. Y en cuanto a la habilidad de interpretar, vamos a decir que interpretar es determinar la función o finalidad de un elemento textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de lo leído. Un ejemplo de pregunta donde debo interpretar puede ser, por ejemplo, ¿con qué finalidad fue escrito el texto? ¿O por qué uno de los personajes realizó tal o cual acción? Y en cuanto a la estrategia de evaluar-reflexionar, tenemos la competencia o habilidad más compleja, que es la de evaluar. Evaluar es formular un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto, al propósito de este, la forma del texto y la posición del emisor y su intención comunicativa. Ejemplos de preguntas de esta habilidad podría ser una pregunta algo así como: ¿cuál es el tono predominante en el texto? ¿Cuál es la intención del narrador al haber dicho estas palabras? Y las colocan ahí entre comillas. Puede ser, por ejemplo, el autor entrega esta información para... Y ahí te dan opciones de que tú elijas para qué entregó esa información, etc. Como ya dijimos, son 3 los grandes grupos de competencias o estrategias que medirá esta prueba, los que describimos anteriormente desglosado en sus habilidades. Ahora, para redondear la idea, vamos a dar las características o propiedades de cada uno en general. Rastrear, localizar implica seleccionar contenido, organizar información, identificar la información en el texto. Mientras que relacionar, interpretar implica relacionar las partes del texto, interpretar los componentes de un texto, reformular el contenido, derivar información implícita desde lo explícito. Y evaluar, reflexionar implica relacionar texto y contexto, identificar la posición del lector, valorar la relevancia, credibilidad y calidad de la información, evaluar el registro, la estructura, la pertinencia, la calidad del uso del lenguaje o la calidad de los argumentos presentados, lo que la constituye en la habilidad más compleja de esta prueba. Hasta aquí dejaremos esta explicación de la nueva prueba de transición, con la promesa de que en el segundo video completaremos el índice que mostramos al principio. Gracias, hasta pronto.